La rigidez de la vida golpeó la puerta con una fuerza que nadie esperaba. Richard Blackwood, de 52 años, multimillonario, viudo, paseaba por su mansión en Alphaville, haciendo alarde del control que creía tener sobre todo. Era otoño de 2019, y el silencio de aquella casa era casi palpable, un eco de la reciente pérdida de su esposa y de la movilidad de Sofía, su hija de 8 años. Ese día supervisaba la nueva tanda de empleados, sin imaginar que uno de ellos traería una melodía que lo cambiaría todo. La vida de Richard era un guión predefinido, cada paso calculado, cada emoción contenida. El dolor de la pérdida, tanto de su esposa como de la antigua Sofía, se había traducido en una necesidad aún mayor de control. La mansión, antes un hogar vibrante, se transformó en un templo de mármol y silencio, donde la risa de una niña era un recuerdo distante. Sofía, en su silla de ruedas, era un espejo de aquel vacío. Sus ojos pequeños y antes llenos de vida, ahora opacos. Lo que Richard no sabía era que la música estaba a punto de invadir sus dominios de forma inesperada. Fue en una mañana gris cuando llegó Andrés Silva, el nuevo chofer, un hombre negro de 30 y tantos años, con ojos que parecían guardar una sabiduría antigua. Fue contratado para la función de chofer, pero sus movimientos eran de quien entendía el alma, y no solo el asfalto. Si estás disfrutando de esta historia y quieres ver más narrativas sobre superación, comenta tu ciudad y la hora en que la estás viendo. No olvides darle me gusta y compartir para que más personas conozcan este viaje. Pasaron los días y la rutina de la mansión permaneció la misma, fría, silenciosa, casi estéril. Richard observaba a Andrés de lejos, siempre con un ápice de desconfianza. El chofer era eficiente, discreto, pero había algo en su mirada que intrigaba al multimillonario. Una serenidad que Richard había perdido hacía mucho tiempo. Lo que Richard no percibía era que, detrás de aquel semblante tranquilo, Andrés guardaba un secreto que cambiaría la vida de su hija para siempre. El punto de inflexión llegó una tarde soleada, un raro brillo en la atmósfera gélida de la mansión. Richard bajaba las escaleras, absorto en sus pensamientos sobre los próximos movimientos de la bolsa de valores, cuando una melodía suave, casi imperceptible, flotó en el aire. Era una canción de cuna antigua, tocada en una guitarra de forma delicada y llena de ternura. Curioso y quizás un poco irritado con la ruptura de su rutina de silencio, siguió el sonido hasta la sala de estar, donde una escena lo paralizó. Allí estaba Andrés, ya no solo el chofer, sino una figura casi mágica, bailando suavemente con Sofía. La niña, atrapada en la silla de ruedas, tenía los ojos fijos en él, una sonrisa que Richard no veía hacía meses brotando en su rostro. No era un baile convencional, sino un ballet de movimientos gentiles, donde las manos de Andrés guiaban la silla y sus pies marcaban un ritmo contagioso, transformando la sala en un escenario de pura alegría. El corazón de Richard se apretó, una mezcla confusa de rabia y un pinchazo de algo parecido a la esperanza. Pero la rabia, alimentada por su control obsesivo y un prejuicio latente, venció. No podía permitir esa familiaridad, esa ruptura de jerarquía. En su mente, aquello era un abuso de confianza, una afrenta a su autoridad. Lo que él no sabía era que aquella sonrisa de Sofía era la primera chispa de vida en meses, un milagro sutil que estaba a punto de extinguir con sus propias manos. La voz de Richard reverberó por la sala, cortando la melodía a la mitad y rompiendo el encanto. ¿Qué significa esto, señor Silva? La frase llevaba un tono de acero, frío y cortante, que hizo que Sofía se encogiera en la silla. Andrés, sin intimidarse, detuvo el baile y se giró, con una calma que solo irritó aún más al multimillonario. Solo estoy ayudando a Sofía a moverse, señor Blackwood. La música la calma y la ayuda a conectarse con el cuerpo,
respondió Andrés, la voz suave pero firme, sin un ápice de miedo. La explicación, por lógica que fuera, sonó como un desafío para Richard. Él no veía a un terapeuta allí, veía solo a un empleado excedidor de sus límites, un hombre negro que acababa de contratar atreviéndose a tocar a su hija. La escena era un bofetón a su percepción de orden y control. «Está despedido». Las palabras salieron duras, definitivas, sin espacio para réplica. Sofía soltó un pequeño gemido, sus ojos llorosos, la sonrisa de segundos antes transformada en una expresión de desesperación. Andrés solo asintió, recogió la guitarra y se dirigió a la puerta, una mirada de profunda tristeza en su rostro. Richard lo observó partir, el pecho hinchado de una falsa sensación de victoria, convencido de que había restaurado el orden. Mal sabía él que acababa de tirar la única llave para la felicidad de su hija. Con la partida de Andrés, la mansión de Richard no solo regresó a su estado anterior de frío y silencio, sino que se sumergió en una oscuridad aún más densa. Sofía, que había demostrado un destello de vida y alegría con la presencia del chofer, se marchitó rápidamente. La niña se negaba a participar en las sesiones de fisioterapia, antes una rutina exhaustiva, ahora una batalla perdida. Las comidas se convirtieron en un suplicio, con la niña volteando el rostro a cualquier alimento, perdiendo el apetito y la vitalidad. La interacción con los caros especialistas, antes limitada, cesó por completo. Psicólogos, terapeutas y médicos renombrados, todos contratados a peso de oro por Richard, fracasaron miserablemente en traer de vuelta la alegría y las ganas de vivir a la pequeña Sofía. Richard observaba impotente a su hija marchitarse, y la mansión se convirtió en el reflejo más nítido de su fracaso como padre. Él creía que el dinero y el control podrían resolverlo todo, pero la felicidad de su hija se escapaba entre sus dedos. En el fondo de su mente, un pensamiento incómodo comenzó a surgir. ¿Por qué Sofía había reaccionado de forma tan positiva a aquel chofer, Andrés Silva? Los especialistas más renombrados no habían logrado nada, pero un simple hombre con una guitarra había despertado una sonrisa en su hija. Richard intentó alejar esa idea atribuyendo la mejora pasajera de Sofía al azar o a una mera curiosidad infantil. Creía que, con el tiempo, la niña se ajustaría nuevamente. Sin embargo, el tiempo pasaba, y la situación de Sofía solo empeoraba, sumergiéndose en una depresión profunda que asustaba hasta a los médicos más experimentados. Los días se transformaron en semanas, y la mansión se convirtió en un túmulo para la esperanza de Richard. Lo que él no imaginaba era que el destino, o quizás una fuerza mayor, estaba a punto de intervenir de una forma inesperada, revelando la verdadera identidad de aquel a quien había juzgado tan precipitadamente. Fue entonces cuando el azar intervino, o quizás fue el destino. En un día de lluvia fuerte, Richard, al entrar en el coche de Andrés para ir a una reunión urgente, notó una carpeta de cuero olvidada en el asiento trasero. Inicialmente, su intención era simplemente entregársela a uno de los guardias de seguridad para que la devolvieran. Pero la cubierta de la carpeta, gastada por el uso, exhibía un emblema que despertó su curiosidad: el escudo de la Sorbona, una de las universidades más prestigiosas de Europa. Un escalofrío recorrió su espalda. Con una mezcla de culpa y una urgencia creciente, Richard abrió la carpeta. Dentro no había anotaciones de chofer ni recibos de peaje. En su lugar, encontró artículos científicos sobre neurociencia infantil, planes terapéuticos detallados y, para su total sorpresa, una foto. Era una imagen descolorida de Andrés, sonriendo, junto a Helena Blackwood, su difunta esposa, en un hospital en París. La revelación fue un choque, un puñetazo en el estómago de su presunción.
Lo que él no sabía era que esa foto era solo la punta de un iceberg de revelaciones que sacudiría sus cimientos. La imagen de Elena y Andrés juntos, en un contexto tan inesperado, martilleaba la mente de Richard. Su esposa nunca había mencionado a Andrés. Las investigaciones que él prontamente inició, usando su vasta red de contactos, revelaron una verdad aún más impactante. Andrés Silva no era solo un chofer. Él era el doctor Andrés Silva, neurocientífico con doctorado por la Sorbona. Una mente brillante en el área de musicoterapia para niños con traumas neurológicos. Richard descubrió que Andrés había tratado a Elena años antes, en París, durante un periodo de rehabilitación poco antes de que Sofía naciera. Más que eso, Andrés había perdido a su propia hija en un accidente similar al de Sofía, lo que lo llevó a abandonar la brillante carrera académica para cumplir una promesa hecha a Elena: ayudar a Sofía si algo le sucedía. Con cada nuevo descubrimiento, el prejuicio de Richard, antes tan sólido, comenzaba a desmoronarse. Si te está gustando el giro de esta historia, no dejes de darle me gusta y compartir este vídeo. Tu interacción es fundamental para que este mensaje de superación llegue a más personas. El peso de la verdad cayó sobre Richard como una avalancha. Cada artículo leído, cada testimonio recogido sobre Andrés desnudaba su propia ignorancia y la profundidad de su prejuicio. Había juzgado a Andrés por el color de su piel, por el título de chofer, y no por su competencia real, por su currículum impecable y, lo que es más doloroso, por su humanidad. El hombre que había despedido con tanta prepotencia era la única persona capaz de devolver la alegría a su hija, la única que de hecho entendía el dolor de Sofía de una forma que ninguno de sus médicos caros jamás lograría. El orgullo de Richard, antes inquebrantable, comenzó a fisurarse, exponiendo una herida profunda de arrepentimiento. Sus pensamientos, antes enfocados en números y mercados, ahora se volvían hacia la imagen de Sofía, marchitándose, perdiendo las ganas de vivir, un fantasma en su propia casa. La mansión, antes un símbolo de su grandeza, se transformó en una prisión de culpa. Las risas de Andrés con Sofía resonaban en su mente, un recordatorio constante de lo que le había quitado a su hija. Cada día, la salud emocional de Sofía se deterioraba de forma alarmante. Murmuraba frases inconexas, sus ojos perdían el brillo por completo, y los médicos hablaban de pérdida de ganas de vivir, un término que aterrorizaba a Richard más que cualquier crisis financiera. Se vio en un callejón sin salida, atrapado entre su ego herido y la desesperación de ver a su hija marchitarse. La voz interior de Richard, antes tan imperativa, ahora susurraba la verdad. Había fracasado. Lo que él no sabía era que esa caída era el primer paso para una redención que exigiría más que dinero o poder. Richard, un hombre acostumbrado a mandar, se vio en una posición de vulnerabilidad que nunca imaginó. La imagen de Sofía, antes tan vívida y llena de luz, ahora era un borrón de desesperación en su mente. Recordaba las pocas veces que la había visto sonreír desde el accidente y todos los recuerdos estaban ligados a Andrés. El prejuicio, antes un muro intransponible, se desmoronaba en arrepentimiento. Richard se dio cuenta de que había despedido no solo a un chofer, sino a la única esperanza de su hija, el lazo que la unía a la vida. La mansión parecía respirar la tristeza de Sofía, y cada día el aire se volvía más pesado, casi insufrible. Sus ojos, antes tan enfocados en el lucro y el poder, ahora veían solo el dolor de su hija y la urgencia de una reparación. La decisión, aunque dolorosa para su ego, se hizo inevitable. Richard necesitaba encontrar a Andrés. Era un acto de desesperación, pero también de una nueva humildad.
Sabía que tendría que tragarse su orgullo, pedir disculpas y, sobre todo, reconocer el valor de un hombre que había descartado tan injustamente. Pero ¿dónde encontrarlo? Andrés no tenía redes sociales activas, su paradero era un misterio y Richard se vio en una carrera contra el tiempo, pues cada minuto que pasaba era un minuto menos en la vida de Sofía. La búsqueda comenzó de forma frenética, con Richard movilizando todos sus recursos, no para cerrar un negocio, sino para salvar el alma de su hija. Lo que él no sabía era que esa jornada no sería solo una búsqueda de Andrés, sino una dolorosa y necesaria jornada de autodescubrimiento. Richard recorrió cada rincón de la ciudad, cada contacto que pudiera tener alguna conexión con Andrés. Llamó a ex colegas, investigó publicaciones antiguas, frecuentó los pocos lugares donde Andrés podría haber dejado un rastro. Con cada puerta cerrada, con cada llamada sin respuesta, la desesperación aumentaba. Sentía el peso del tiempo, la urgencia en sus huesos, mientras la imagen de Sofía, cada vez más apática, dominaba sus pensamientos. El multimillonario, acostumbrado a tener todo a su alcance, descubría la impotencia ante la vida. Aquel período de búsqueda incesante lo forzó a confrontar no solo la ausencia de Andrés, sino también su propia incapacidad para lidiar con el dolor de forma genuina. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza, no poseía la llave para la felicidad más simple, la sonrisa de su hija. En medio de esa casa desesperada, una pequeña pista surgió. Una antigua colega de Andrés, de sus tiempos en la Sorbona, mencionó un pequeño centro comunitario en un barrio alejado, donde Andrés, a veces, daba clases voluntarias de música para niños desfavorecidos. No había dirección fija, solo la descripción de un lugar modesto, lejos de los focos del mundo de Richard. Era una oportunidad, por pequeña que fuera, y él la agarró con uñas y dientes. Richard condujo hasta allí, el corazón latiéndole fuerte, una mezcla de esperanza y ansiedad. Al acercarse, oyó voces infantiles, risas y, sí, el sonido suave de una guitarra. Era Andrés. Lo que Richard no sabía era que, al encontrarlo, no solo estaría reencontrando al médico, sino confrontando las sombras más profundas de su propia alma. Richard entró en el centro comunitario, un lugar simple, pero vibrante, repleto de dibujos infantiles en las paredes y el olor a madera antigua y esperanza. Allí, en el centro de la sala, Andrés tocaba la guitarra, rodeado de niños que lo escuchaban con ojos muy abiertos, algunos con discapacidades físicas, otros con miradas que delataban traumas invisibles. La escena era un contraste flagrante con la frialdad de su propia mansión. Richard observó a Andrés interactuar, la paciencia en sus gestos, la ternura en su mirada. No era solo un músico, era un curador de almas, un faro en medio de la oscuridad. Aquel hombre, al que Richard había juzgado y humillado, era la personificación de la competencia y la empatía que él, con toda su riqueza, no podía comprar. El multimillonario sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y admiración. Cuando Andrés lo vio, no hubo sorpresa en su rostro, solo una calma resignación. Richard se acercó, cada paso un esfuerzo contra su orgullo herido. Andrés, la voz del multimillonario salió ronca, casi un susurro. Yo necesito tu ayuda. Andrés solo asintió, sin palabras, esperando. Richard entonces lo vació todo. El descubrimiento de su verdadera identidad, la promesa hecha a Elena, el declive de Sofía, su propia ceguera. Confesó su prejuicio de clase y raza, su arrogancia, su ignorancia. Era una petición de disculpas, pero también un grito de socorro. Andrés escuchó en silencio, sus ojos fijos en Richard, evaluando cada palabra, cada temblor en la voz del hombre frente a él. Lo que Richard no sabía era que el perdón de Andrés vendría con un precio
un precio que él, el multimillonario, tendría que pagar con más que dinero. Andrés, tras un largo silencio que pareció una eternidad para Richard, finalmente habló. Su voz era calma, pero firme, sin rencor, pero llena de una sabiduría que el dinero no compraba. Señor Blackwood, comenzó Andrés, mi promesa a su esposa fue de corazón. Yo perdí a mi propia hija de forma parecida y entiendo el dolor que Sofía está sintiendo. Pero para que yo vuelva, hay condiciones. Richard, aliviado por no haber sido simplemente rechazado, asintió con urgencia. Usted tendrá que tragarse su orgullo, pedir disculpas a su hija y no a mí, y participar activamente en su rehabilitación. No como quien contrata un servicio, sino como un padre que realmente se importa. Necesita reconocer mi valor no por el color de mi piel o por mi título de chófer, sino por el profesional que soy. Era un desafío, una humillación necesaria para Richard, pero la esperanza de ver a Sofía feliz nuevamente superaba cualquier dolor en el ego. La conversación siguió por horas, con Andrés delineando un plan de rehabilitación que iba mucho más allá de la fisioterapia convencional. Involucraba música, danza, arte y, sobre todo, afecto. Richard escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada detalle, como un alumno dedicado. Percibía que Andrés no estaba allí por dinero, sino por una causa, una misión que se alineaba con la promesa hecha a su difunta esposa. Era la oportunidad de redención para Richard, no solo como padre, sino como ser humano. Aquel día en el pequeño centro comunitario marcó el inicio de una transformación que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino la de cientos de otros niños. Si te estás emocionando con este giro de la historia y quieres que más personas sean tocadas por esta historia, dale me gusta y comparte este vídeo. Tu ayuda es fundamental para esparcir este mensaje de esperanza. En los días que siguieron, la mansión Blackwood fue testigo de un cambio sutil, pero profundo. Richard, antes un hombre distante y frío, se transformó en un alumno dedicado, observando atentamente las interacciones de Andrés con Sofía. Aprendió la importancia de la escucha activa, de la paciencia y de la forma en que la música y el movimiento podían desbloquear emociones atrapadas. Andrés, con su calma y experticia, guiaba no solo a Sofía, sino también a Richard, enseñándole a ver a su hija no como un problema a resolver, sino como un ser humano a ser amado y comprendido en su totalidad. Las sesiones con Sofía, antes un campo de batalla, se convirtieron en momentos de pura conexión y alegría. La niña, poco a poco, comenzó a responder, sus ojos recuperando un brillo que Richard pensaba haber perdido para siempre. La atmósfera en la mansión, antes sofocante, comenzó a respirar esperanza, llena de los sonidos de la guitarra de Andrés y, lo que es más importante, de las risas de Sofía, que ahora resonaban por los pasillos como una sinfonía de curación y renovación. La recuperación de Sofía, aunque gradual, era visible para todos, pero para Richard era un milagro diario. Veía a su hija, antes recluida y apática, ahora reaccionando a los estímulos, moviendo los dedos al ritmo de la música, intentando balbucear algunas palabras. Sin embargo, el ápice del viaje de Sofía estaba a punto de suceder. Un momento que marcaría no solo su propia superación, sino el giro completo en la vida de Richard. En una tarde lluviosa, Andrés preparaba una nueva actividad, un ejercicio de equilibrio que exigiría el máximo de Sofía. Richard observaba, aprensivo, mientras Andrés conversaba suavemente con la niña, animándola a intentar. Sofía, con los ojos fijos en Andrés, como si él fuera el ancla de su coraje, respiró hondo. Lo que Richard no sabía era que en ese exacto instante una fuerza incontrolable e inesperada estaba a punto de impulsar a Sofía a un acto de pura y conmovedora superación,
un gesto que rompería las últimas barreras de su propio prejuicio y sellaría la transformación de toda una familia. Andrés comenzó la melodía en su guitarra, una canción suave y rítmica llena de esperanza. Sofía, inspirada por la música y la presencia alentadora de Andrés, apretó las manos en la silla de ruedas. Richard observaba, su corazón disparado, apenas atreviéndose a respirar. Vio el esfuerzo en el rostro de su hija, la determinación en sus pequeños hombros. Andrés cantaba bajito, los ojos fijos en los de Sofía, como si le transmitiera toda su fuerza. De repente, para la sorpresa de todos, especialmente de Richard, Sofía hizo un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero que reverberó por toda la sala. Movió el tronco hacia adelante, un esfuerzo gigantesco para quien llevaba meses sin ninguna movilidad voluntaria. Era la primera señal de su voluntad de luchar, de su negativa a rendirse, no por la fisioterapia o por los médicos, sino por Andrés. Entonces, sucedió. Con una fuerza que parecía brotar de su alma, Sofía, incluso antes de la reconciliación formal entre su padre y Andrés, incluso antes de que alguien pudiera reaccionar, intentó levantarse sola de la silla de ruedas. Era un acto de pura valentía, un deseo inquebrantable de probar a Andrés que no se había rendido. Sus bracitos temblaban, el rostro contorsionado por el esfuerzo, pero la determinación en sus ojos era innegable. Richard abrió los ojos de par en par, una descarga eléctrica recorriendo su cuerpo. El aire en la sala pareció enrarecerse. Aquella escena, la imagen de su hija luchando con tanta bravura, obligó a Richard a un acto que jamás imaginó. En ese instante, el último vestigio de su orgullo se desmoronó y con la voz embargada por la emoción, finalmente admitió, no solo para Andrés y Sofía, sino para sí mismo, todos sus errores, toda su ceguera. Richard corrió hacia su hija, arrodillándose junto a la silla de ruedas, su voz embargada por la emoción, los ojos llorosos. «Perdóname, Sofía», susurró, la voz rota por la culpa y el arrepentimiento. «Fui ciego, fui un tonto. Tú eres mi mayor fuerza, mi pequeña guerrera». Allí, delante de Andrés, que observaba con una sonrisa suave, y de las pocas personas presentes en el centro comunitario, Richard Blackwood, el multimillonario arrogante y prejuicioso, desnudó su alma. Pidió disculpas no solo a su hija, sino también a Andrés, reconociendo abiertamente su fallo al juzgarlo por el color de su piel y por su posición social, y no por su inmenso talento y corazón. Fue un momento de profunda catarsis, un reconocimiento público de sus errores que rompió de una vez por todas las barreras que él mismo había construido. Sofía, exhausta, pero con un brillo renovado en los ojos, extendió su manita y tocó el rostro de su padre, un gesto de perdón que valía más que todas las riquezas del mundo. En ese instante, la vieja mansión Blackwood y el corazón de Richard comenzaron a ser reconstruidos. Lo que siguió fue una verdadera revolución. Richard no solo aceptó a Andrés como médico y socio en la rehabilitación de Sofía, sino que lo elevó a una posición destacada, reconociendo públicamente su valor y experticia. Los días en la mansión, antes marcados por el silencio opresor, se llenaron de música, de la risa de Sofía y de las clases de Andrés, que ahora trataba a la niña con una dedicación y un cariño inquebrantables. La mansión se convirtió en un refugio de curación y aprendizaje, un lugar donde la música y el afecto eran las verdaderas terapias. Richard, antes un padre distante, se sumergió de lleno en el proceso de rehabilitación de su hija, participando activamente en cada sesión, aprendiendo de Andrés y reconstruyendo una relación de amor y confianza con Sofía. El dolor del pasado, las pérdidas, los resentimientos se fueron disipando, dando lugar a una nueva esperanza, una nueva familia, forjada en la humildad y el perdón.
Lo que Richard no sabía era que esa transformación personal sería solo el comienzo de un legado mucho mayor, un legado que tocaría la vida de cientos de otros niños. Han pasado 2 años desde aquel día decisivo. La antigua mansión Blackwood, antes un monumento a la frialdad y al prejuicio, había sido completamente transformada. Richard, con la ayuda de Andrés, fundó el proyecto Mariposas Diferentes, un centro gratuito que usaba la música, la danza y el afecto como herramientas de rehabilitación para cientos de niños con discapacidad. El lugar, antes silencioso, ahora resonaba con risas, melodías y los sonidos de los pequeños pasos de niños que, como Sofía, aprendían a volar de forma diferente. El dolor personal de Richard y Andrés se había transformado en una misión social, un legado de esperanza e inclusión que tocaba la vida de innumerables familias. Sofía, ahora con 10 años, era la prueba viva del milagro. Caminaba con muletas, sus pasos aún inciertos, pero llenos de determinación. Más que eso, Sofía se convirtió en una pequeña embajadora del proyecto, enseñando a otros niños a volar de forma diferente, compartiendo su historia de superación e inspirando a todos con su alegría contagiosa. Richard, por su parte, se convirtió en un defensor incansable de la causa, divulgando su propia historia como un ejemplo de cómo el prejuicio puede ser superado y cómo la humildad y el perdón pueden reconstruir vidas. Aquel multimillonario, antes atrapado en su propia torre de control, había encontrado la verdadera riqueza en la compasión y en el amor incondicional. La historia de Sofía, Richard y Andrés se preadió, inspirando a todos los que la escuchaban. El proyecto Mariposas Diferentes floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza para familias que antes se sentían solas en sus luchas. Cada risa de un niño, cada pequeño paso dado, era un testimonio del poder de la música, del afecto y de la superación del prejuicio. Richard, antes un hombre que medía el éxito en cifras, ahora encontraba su mayor riqueza en las sonrisas y en la gratitud de aquellos a quienes el proyecto ayudaba. Se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera transformación comienza de dentro hacia afuera, y que la humildad puede abrir puertas para un propósito mayor. Si te sentiste tocado por esta jornada de dolor, perdón y renacimiento, y crees en el poder de historias que transforman, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos que tocarán tu alma e inspirarán tu vida. Y así, la mansión Blackwood, antes un símbolo de frialdad, se convirtió en un hogar de calor humano, un santuario donde la vida florecía en sus más diversas formas. Sofía, caminando con sus muletas, era la prueba viva de que las limitaciones físicas no definen el espíritu y que la alegría puede ser encontrada incluso en los caminos más desafiantes. Richard, el multimillonario que aprendió la humildad, y Andrés, el neurocientífico que encontró un nuevo propósito, juntos mostraron al mundo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar, perdonar y transformar el dolor en una misión de vida. Recuerda, la verdad oculta es un canal independiente, sin patrocinio, y el único apoyo que nos impulsa a seguir contando estas historias increíbles viene de ti. Mira nuestros otros videos, dale me gusta, comenta, comparte con tus amigos y, claro, suscríbete para formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a esparcir la verdad detrás de las apariencias.